¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha, se escucha. Muy bien. Vamos a dar un recorrido por el parto pretérmino. Le quise poner como tema parto pretérmino de la A a la Z porque trataré durante los siguientes 50 minutos de dejarles recordar y dejar en claro algunos conceptos, algunos anteriores y algunos nuevos sobre todo lo que va inmerso en esta patología. Sabemos que es una patología que es uno de nuestros principales problemas de salud pública por la gran morbimortalidad neonatal que genera. Son la causa de la mitad de los casos de déficit neurológico postnatal y son causa muy importante de mortalidad perinatal. Los partos, de todos los partos que se generan, el 10% en estadística aproximadamente corresponden a partos pretérminos. Y otra cuestión alarmante es que la mitad de esos partos pretérminos son por una indicación médica. Dentro de las indicaciones médicas principales se encuentra la asociación preeclampsia parto pretérmino. Entonces, tal vez una de nuestras principales medidas de salud pública sería incidir sobre ambos. ¿Qué podemos hacer para prever, predecir y dar terapia de prevención sobre preeclampsia y qué podemos hacer para dar terapias de prevención y detectar pacientes con alto riesgo de parto pretérmino? Entonces, debemos de ahondar qué podemos hacer en cada uno de nuestros niveles de atención en cuanto a prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Realmente las medidas de intervención en prevención primaria se inciden sobre los factores de riesgo. Tenemos que buscar cuáles son los factores de riesgo con que la paciente cuenta que pueden hacerla de alto riesgo sobre parto pretérmino. Tenemos muchos identificados, sin duda uno de los de más alto impacto es el antecedente de un parto prematuro previo y eso es un apartado que nos vamos a dejar en la mente porque es esta historia clínica de la paciente con tal antecedente junto con la longitud cervical, lo que nos va a ayudar a predecir pacientes con alto riesgo. La longitud cervical se describió por primera vez cómo medirla y qué tanto impacto podría tener sobre parto prematuro espontáneo desde los 90. Esta es la primera referencia en relación a longitud cervical y la referencia sobre medición sigue siendo la misma. Es una evaluación transvaginal. Es importante que sea transvaginal. La vía transabdominal disminuye las tasas de detección porque podemos hacer una sobre o subestimación del cervix y debemos medir desde el orificio cervical externo hasta el orificio cervical interno, identificando perfectamente el canal endocervical. Desde los 90, desde el primer artículo, se marcó el punto de corte de 25 milímetros como el que más se aproxima como un factor predictivo de nacimiento prematuro antes de las 34 semanas. Entonces, como les decía, es la longitud cervical más la historia materna, nuestros caballitos de batalla para detectar de manera temprana pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar parto pretérmino y sobre ellas incidir con alguna de las terapias de prevención que más adelante hablaremos. Ha habido otras maneras de tratar de predecirlo. Hasta ahorita, solamente esta y la elastografía, que es un punto que está en camino de demostrar si es igual de fehaciente para detectar parto pretérmino, igual de reproducible, son con las que nos vamos a quedar. Entonces, el tamizaje de parto pretérmino debe ser universal o debe ser solo sobre las pacientes que tienen el antecedente de parto pretérmino en su historia clínica. Esta pregunta la podemos responder con esta información que salió en el 2019, el año pasado. Y la pregunta surge porque cuando nos ponemos a evaluar la cantidad de pacientes que tenemos que revisar para detectar en la población universal una paciente con cervix corto, nos damos cuenta que necesitamos tamizar alrededor de 400 a 500 pacientes para detectar un cervix corto. Entonces,
surge la pregunta de si realmente sería reproducible, aplicarlo a toda la población o no. Este artículo nos indica que la medición de la longitud cervical en la semana 20-24 en población universal nos permitiría reducir el 20% del parto pretérmino antes de la semana 34. También corrobora que la longitud cervical, la medida de la longitud cervical en la semana 20-24 es en donde nos resulta un mejor predictor sobre los nacimientos antes de este tiempo. Entonces, es una medida universal hasta el momento el tomar ese tamizaje con estos dos parámetros, aunque la prevalencia de cervix cortos sea corto. ¿Por qué? Por el impacto que tiene sobre la salud neonatal, las altas complicaciones asociadas a la presencia de parto pretérmino. Entonces, tal vez siga resultando redituable el realizar toda esta tamizaje universal, donde solamente necesitamos un ultrasonido transvaginal y realizar la medida, que el estar tratando neonatos prematuros por largo tiempo en terapias intensivas neonatales. En relación a la elastografía, esta es una técnica que está desarrollando mucho un mexicano, el doctor Edgar Hernández Andrade y su grupo en Estados Unidos, que forma parte del grupo del doctor Conde Agudelo, y ellos lo que encontraron es que con la elastografía podían evaluar lo blando del cervix y que el cuello blando aumenta el riesgo de parto pretérmino independiente de la longitud cervical. Aunque combinados, resulta mejor. Hay un aumento en la detección de parto pretérmino. ¿Cuál es la desventaja de la elastografía? Que necesitamos un ultrasonido que tenga la manera de hacer esta técnica y que necesitamos un adiestramiento para poder hacerlo reproducible. Con la longitud cervical como tal, lo único que necesitamos es un ecógrafo transvaginal y la mayoría de nosotros los ginecólogos estamos adiestrados para hacer un ultrasonido transvaginal de manera correcta. Ahora, si ya tenemos la manera de predecir a qué paciente le va a dar parto pretérmino, ¿qué es lo que podemos hacer como terapias de profilaxis? Y esto va a depender de si el embarazo es único o es gemelar, si tiene un antecedente de parto pretérmino o no lo tiene. En embarazos únicos, sin antecedente de parto pretérmino previo, midiendo longitud cervical durante la evaluación estructural, semana 18 a 24, vamos a dividir a nuestra población en dos grupos. Aquella población que tiene cervix menor o igual a 25 milímetros y la que tiene mayor a 25 milímetros. Los que tienen más de 25 milímetros de longitud cervical no les vamos a... Quienes tienen menos o igual a 25 milímetros. No puedo cerca ahí. Quienes tienen menos o igual a 25 milímetros, en ellos vamos a usar progesterona vaginal. ¿Y por qué progesterona vaginal? ¿Por qué no oral o por qué no 17-oxyprogesterona o por qué no otra clase? Esto es por lo siguiente. La progesterona vaginal en estudios grandes, de análisis y ensayos clínicos grandes, ha encontrado que es efectiva para disminuir la prevalencia de parto pretérmino, para nacimiento antes de la semana 34 y también para nacimiento entre la 28 y 36 semanas. Y ha resultado beneficiosa para disminuir síndromes de distrés respiratorio e internamientos en UCI, con desarrollo similar a los 2 años. Este es uno de los estudios del grupo del doctor Conde y el doctor Roberto Romero, en donde es un metaanálisis en donde ingresaron 6 estudios diferentes. Uno de los más grandes es el Optimum o el de Hassan del 2011. Y ellos, al combinar la información en el metaanálisis, encontraron que tanto de manera individual como combinando toda la información de datos que tenían, hay una reducción del parto pretérmino del 44% usando progesterona vaginal. Al analizar por subgrupos, se encontró que el uso de progesterona vaginal
reduce este riesgo de parto pretérmino indistinto de si la paciente tiene o no la historia clínica de antecedente de parto pretérmino previo. Y es más efectiva cuando la longitud cervical está entre los 10 y 20 milímetros. La dosis es indistinta, resultaba igual de beneficioso la reducción de parto pretérmino si les daban 100 miligramos que si les daban 200. Lo que sí impacta es que es por vía vaginal. La vía vaginal es una vía que ha sido bien aceptada por las pacientes y en relación a por qué no un cerclaje, si la paciente tiene un embarazo único sin antecedentes de parto pretérmino previo, resulta sobre todo de la revisión sistemática y metaanálisis realizada en el 2017 también por el grupo del doctor Berghela y el doctor Roberto Romero, en donde ellos encontraron que el colocar cerclaje sobre no cerclaje en pacientes con cervix menor de 25 milímetros sin antecedentes de parto pretérmino previo no está sustentado. No está sustentado porque la colocación del cerclaje comparado con la colocación de progesterona vaginal no muestra resultados diferentes. Entonces, el cerclaje no funciona en cervix menor de 25 milímetros y lo indicado es colocar progesterona vaginal. Y esa será nuestra conducta definitiva. Si la longitud cervical en la semana 18 a 24 está por debajo de 25 milímetros o igual, progesterona vaginal y no cerclaje. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un embarazo único que también tiene el cervix menor o igual a 25 milímetros y que tiene el antecedente de un parto pretérmino previo? En estas pacientes la práctica habitual hasta el 2018 era colocar cerclaje y continuar con la progesterona. Y esto estaba recomendado en todas las guías clínicas internacionales en las que usualmente nosotros sustentamos nuestra práctica clínica. Esto estaba sustentado sobre todo en dos artículos que publicó el grupo del Dr. Berghel en el 2004 y 2005, que decía que el colocar cerclaje cuando la paciente sí tenía antecedente de parto pretérmino podría ser beneficioso. Sin embargo, en el 2018, ellos mismos, el grupo del Dr. Conde Agudelo y el Dr. Roberto Romero, realizaron un metaanálisis para comparar ¿qué tan efectivo es el cerclaje sobre el parto pretérmino en relación a la progesterona vaginal en mujeres con embarazo único con antecedente de parto pretérmino previo? Y ellos encontraron que no hay diferencias. Ese es el grupo de progesterona vaginal, este es el grupo de cerclaje. Ambos resultaron con igual de beneficio y al comparar progesterona vaginal versus cerclaje, no hubo diferencia significativa. Entonces nos llega la pregunta, ¿debemos seguir usando cerclaje en pacientes con antecedente de parto pretérmino y cervix corto o es suficiente continuar progesterona vaginal? Hasta dónde vamos ahorita, 2018, que es el último metaanálisis, resultaría igual de provechoso colocar progesterona vaginal y evitar todas las complicaciones que vienen inherentes al uso del cerclaje. Ahora, la progesterona puede ser oral o puede ser vaginal. Realmente la evidencia científica que tenemos no encuentra diferencias entre usar la vía oral o vaginal. La diferencia única es que la progesterona vía vaginal es mejor tolerada por la paciente, tienen un mejor apego. Entonces es por eso que recomendamos más la vía vaginal que la vía oral, por los efectos adversos que puede tener la progesterona sobre el sistema gastrointestinal. Algunas pacientes la dejan, la progesterona vaginal es más tolerada. ¿Y qué hay en relación al pesario? El grupo de la doctora Goya y la doctora Carrera en España son altas defensoras del pesario. Entonces, sin embargo, fuera del grupo de España, los demás grupos que han tratado de reproducir los resultados que ellas han obtenido no han resultado igual de efectivos. Este es un
estudio, un metaanálisis en donde se incluyó información del grupo de la doctora Goya, del grupo del doctor Hoy y del doctor Nicolaides. Ellos tomaron criterios de inclusión muy similares en cuanto a la longitud cervical, la vía transvaginal para medir el cervix, el uso de progesterona y el riesgo de parto pretérmino. Y el uso de pesario contra todo lo demás. Y hasta ahorita el pesario no ha resultado efectivo. El pesario no se recomienda como una medida de prevención de parto pretérmino en pacientes que tienen embarazo único con cervix corto con o sin antecedente de parto pretérmino previo. Y cuando todo parecía haber acabado para el pesario, el grupo de la doctora Goya de nuevo lanza una información sobre que es posible que el antecedente del por qué fue el parto pretérmino previo tenga influencia sobre el resultado positivo o negativo del pesario. Ellos, en el artículo que publicaron el año pasado sobre el fenotipo del parto pretérmino como una de las posibles causas de la efectividad o no del pesario, mencionan que si el antecedente de parto pretérmino anterior fue por ruptura prematura de membranas, entonces podría ser que el pesario funcionara. Sin embargo, esta es una información con la que no nos vamos a quedar hasta que no se demuestre que realmente pueda haber algún grupo de pacientes donde el pesario se pueda usar. Nos vamos a quedar con la información de que la progesterona vaginal es la más efectiva como nuestra terapia de prevención. Y ese es un metaanálisis muy grande, tal vez el más grande que hay, en donde compararon progesterona vaginal con progesterona oral, con 17-hidroxiprogesterona y con pesario. ¿Por qué con 17-hidroxiprogesterona? Porque esta era la terapia que se recomendaba en los lineamientos de los Estados Unidos, de la COG. Ellos hicieron subgrupos de administración de progesterona en mujeres con parto pretérmino previo y también hicieron otro subgrupo de administración de progesterona en mujeres con cervix corto. Lo que se encontró para parto pretérmino antes de la semana 34 con antecedente de historia de parto pretérmino previo es que la progesterona vaginal es la más efectiva. Por sobre la progesterona oral y por sobre la progesterona, sobre el 17 caproato de hidroxiprogesterona. El cerclaje no resultó efectivo comparado con progesterona vaginal y el pesario tampoco. Mismos resultados, progesterona vaginal superior a todas las demás maneras o terapias de prevención de parto pretérmino con o sin antecedente de parto pretérmino previo. Y en el último estudio del 2020 del doctor Conde Budelo, mismo resultado. El pesario no es una buena manera de poder dar terapia de prevención sobre parto pretérmino. No lo debemos de seguir usando hasta que demuestre mayor efectividad y nos quedaremos con progesterona vaginal 100 o 200 miligramos vaginales diario desde que detectamos el factor de riesgo, que es la longitud cervical menor a 2.5 centímetros y hasta la semana 34. Ahora, ¿qué pasa en los gemelos? En los gemelos, la maniobra usual es medir cervix y entonces si el cervix está igual o menor a 25 milímetros, también debemos dar progesterona vaginal y si está mayor a 25 milímetros, control rutinario. No es una buena práctica clínica dar progesterona vaginal a todos los gemelos por el simple hecho de ser gemelos. Ellos también deben ser tamizados. En población no seleccionada, la progesterona vaginal no funciona en embarazos gemelares. Sin embargo, cuando hacemos una medición de longitud cervical, la progesterona vaginal comparada con placebo resulta efectivo para nacimientos previos a la semana 34 en embarazos gemelares. Entonces, progesterona vaginal en gemelos con cervix corto sí funciona. Progesterona vaginal en población universal solo por ser gemelares no funciona.
Entonces, ¿qué pasa en relación al pesario y embarazos gemelares? Que aquí es otro punto en donde también se ha apostado. El pesario en embarazos gemelares con cervix corto tampoco ha demostrado mayores resultados, al igual que no lo demostró en embarazos no gemelares, ni en gemelares no seleccionados, ni en gemelares con cervix corto, ni en gemelares con cervix por debajo de 38 milímetros. Ahora, en gemelares, ¿está indicado colocar un cerclaje por el simple hecho de ser gemelar? Eso tampoco es una buena práctica clínica y está demostrado en diversos estudios. Uno de los más grandes es este del 2015, en donde a pacientes con embarazos gemelares, comparado a pacientes a quienes se les colocó cerclaje con controles, en población universal no hubo diferencias significativas. ¿Y qué otra implicación puede tener el medir la longitud cervical en la semana 24 a 34? Otra de las implicaciones que tiene es sobre el trabajo de parto pretérmino como tal. ¿Qué pasa si medimos longitud cervical en la semana 24 a 34 y el cervix está corto? Dependiendo de la evaluación de longitud cervical, será nuestra conducta. Si la longitud cervical está por debajo de los 20 milímetros, esa paciente requiere un manejo médico hospitalario. Si la longitud cervical está entre 20 y 29 milímetros, entonces nos podríamos plantear la pregunta, ¿tenemos la manera de hacer alguna otra maniobra predictiva de parto pretérmino inmediato como la fibronectina o nos quedamos con la longitud cervical? Si comparamos fibronectina fetal con longitud cervical en pacientes que tienen trabajo de parto pretérmino como tal en la semana 24 a 34, los resultados son muy similares, pero podría tomarse como una opción de refuerzo para nuestra sospecha clínica cuando el cervix no está tan corto. Entonces, dependiendo del resultado, podremos indicar si damos manejo médico hospitalario o si la damos de alta. O si la mantenemos en observación 24 horas para saber si está estable y la mandamos a su casa o si le damos manejo médico hospitalario. Ahora, si tenemos pacientes con trabajo de parto pretérmino en estas semanas y con una longitud cervical normal, arriba de 30 milímetros, esa paciente se puede ir a su casa sin ningún problema. El 50% de las pacientes que se hospitalizan en las áreas de tococirugía por trabajo de parto pretérmino realmente no tienen trabajo pretérmino demostrado con longitud cervical arriba de 3 centímetros. Entonces, la longitud cervical transvaginal nos puede ayudar también en las áreas de tococirugía para tomar la decisión clínica de si a una paciente la vamos a ingresar y uteroinhibir, si la vamos a dar observación o si la vamos a mandar a su casa. Y también el grupo de la doctora María Goya ha intentado avalar el uso de pesario en las pacientes que tienen para prevenir la presencia de trabajo pretérmino previo en embarazos gemelares. Eso ya lo había mencionado y ya vimos que son terapias que hasta ahorita no han funcionado. Entonces, en conclusión, en relación a esta primera parte que es sobre predicción y prevención, la longitud cervical transvaginal se la debemos hacer a todas. Embarazos únicos que no tienen parto pretérmino previo, si tienen una longitud cervical menor a 25 milímetros, le daremos progesterona vaginal. Embarazos únicos con parto pretérmino previo, que les medimos longitud cervical y esta es menor o igual a 25 milímetros, igual hay que darle progesterona vaginal. Entonces, en embarazos únicos, hasta ahorita la colocación de cerclaje o pesario, sobre todo el pesario, podemos descartarlo de momento. El uso de cerclaje, tal vez por la historia de tanto tiempo usándolo, cueste algo de trabajo de meditar su uso totalmente, sobre todo en este grupo de pacientes con parto pretérmino previo y cervix corto. Sin embargo, la información más reciente indica que progesterona vaginal sería suficiente. Ahora, en cuanto a gemelos, con longitud cervical menor a 25 milímetros, progesterona vaginal.
tiene el antecedente de parto pretérmino, es gemelar y tiene el cervix corto, tal vez aquí sería la única luz que quedaría marcada sobre el cerclaje. Sin embargo, como les mencionaba, puede ser que el futuro a corto tiempo nos indique o nos corrobore que progesterona vaginal sea suficiente. En cuanto al trabajo de parto pretérmino, la longitud cervical es parte del manejo y en embarazo múltiple, como lo vimos en el último artículo de la doctora Goya, posiblemente cabría la posibilidad en trabajo de parto ya como tal, instaurado pretérmino, para prolongar un poco la gestación en embarazo múltiple, el pesario. Sin embargo, esto también es una información que tenemos que estar más al pendiente en los siguientes tiempos. Y la progesterona, pues es nuestra reina de la prevención de parto pretérmino. Ahora vamos a pasar al punto de la uteroinhibición. Como les dije, es un recorrido, entonces ahorita ya vimos cómo detectar y cómo prever, pero ¿qué pasa si no logramos con las medidas que instauremos la presencia de un trabajo de parto pretérmino como tal? El diagnóstico de trabajo de parto pretérmino lo vamos a definir como la actividad uterina regular acompañada de cambios cervicales que se presenta antes de la semana 37 de gestación y después de la 22. ¿Cuándo hospitalizamos a una paciente? Lo hospitalizamos cuando tiene sintomatología de amenaza de parto pretérmino o cuando la longitud cervical por debajo de 15 milímetros o una prueba de fluoronectina fetal positiva. Cuando se acompañan ambas, entonces podemos hablar de que la paciente tiene un foco amarillo sobre posible desencadene de trabajo de parto pretérmino inminente y hay que hospitalizarla. Si la paciente al estarla observando continúa con actividad uterina y necesitamos usar uteroinhibidores, ¿qué uteroinhibidor vamos a utilizar de todos los que conocemos en la gama de la terapia obstétrica sobre el respecto? De acuerdo a el metaanálisis más grande que hay sobre uteroinhibidores del 2012 por el British Medical Journal, nuestra terapia se debe de centrar en estos 4 medicamentos: beta-miméticos, prostaglandinas, bloqueadores de canales inhibidor de prostaglandinas, bloqueador de canales de calcio y bloqueadores de los receptores de oxitocina. Estos son los 4 medicamentos que más resultados dan para uteroinhibir como monodosis. Las polidosis no están recomendadas, las polidosis o agregar 2 o más uteroinhibidores al mismo tiempo en la misma paciente no resultan en buenos resultados para uteroinhibir. Si un medicamento no funciona después del plazo que le vamos a dar para esperar respuesta, hay que cambiarlo por otro uteroinhibidor, pero realmente la mayoría de las veces uno de estos 4 funciona. ¿Y cuál vamos a usar de los 4? El que más sustento tiene como primera línea es bloqueadores de canales de calcio. En nuestro país conocido como nifedipina, creo que en toda Latinoamérica. En los bloqueadores de canales de calcio, la nifedipina, comparada con placebo o con ningún tratamiento, resulta beneficioso para la uteroinhibición de pacientes con trabajo de parto pretérmino. Son de fácil uso, son bien tolerados por la paciente en la dosis que lo usamos como uteroinhibidor, es económico y está al alcance de la mayoría de las unidades de tococirugía. ¿Cómo lo vamos a administrar? Usualmente la pauta es 20 miligramos iniciales y si con los 20 miligramos iniciales es suficiente para lograr la uteroinhibición, damos una siguiente dosis hasta dentro de 6 horas y seguimos así las primeras 48 horas y ya. Y si no hay respuesta con los 20 miligramos iniciales, entonces podemos añadir 10 miligramos cada 20 minutos de rescate y sin llegar más allá de 40 miligramos en la primera hora. Entonces, de esta manera, logramos de una manera efectiva uteroinhibir a la paciente con un medicamento que es bueno, bonito y barato, digamos. Ahora, en relación a Atosiban, aunque Atosiban en el metaanálisis del 2012 resultó como
que sí podía ser una buena terapia de prevención, perdón, de tocólisis, tiene varias desventajas. Una de ellas es el costo, es muy caro. Otra de ellas es que no está accesible en todas las unidades, necesita una manera muy específica de colocación, no es tan simple como tómate la pastillita y le doy otra en 20 minutos y la observo. Y cuando lo han comparado contra beta bloqueadores, beta miméticos, no han resultado significativamente diferentes, o sea que es igual de bueno que los beta bloqueadores, pero los beta bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio tienen la ventaja de la accesibilidad y el costo. En cuanto a los inhibidores de prostaglandinas, la indometacina, también ha resultado beneficiosa, sobre todo en la uteroinhibición antes de las 32 semanas, por condiciones asociadas al cierre prematuro del conducto arterioso. Se recomienda que su uso se limite después de las 32 semanas. Las dosis son 100 miligramos cada 12 horas, 4 dosis, no más allá de eso, para disminuir esas complicaciones sobre el sistema cardiovascular fetal. Y resulta efectivo, igual de efectivo que los demás uteroinhibidores que les mencioné, igual de efectivo que la nifedipina, igual de efectivo que el atosiban, y igual de efectivo para reducir el nacimiento antes de la semana 37 y aumentar la edad gestacional en alrededor de 3 semanas. En cuanto a los beta-agonistas, también son efectivos, sin embargo, los beta-agonistas tienen la desventaja de todos los efectos secundarios asociados que hacen que muchas veces no sea tolerado y que tenga que ser cambiado o remitido. Sin embargo, ¿cuál uteroinhibidor vamos a usar? Pues vamos a usar el uteroinhibidor que tengamos a la mano. Si tenemos atosiban, vamos a usar atosiban. Si tenemos bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, vamos a usar nifedipino. Si tenemos indometacina, y si no tenemos más que orsiprenalina, pues vamos a usar orsiprenalina. Entonces, aquí la intención es lograr la uteroinhibición, ¿sí? Y si queremos hacer como una guía, esa sería una buena guía. Podemos, si tenemos pacientes con síntomas de trabajo de parto entre la semana 28 y 34, evaluar el bienestar fetal. Si hay alguna condición coexistente que está desencadenando el trabajo de parto pretérmino, infecciones, etcétera. Si hay o no hay ruptura prematura de membranas, y si hay ruptura prematura de membranas, entonces le daremos el protocolo de ruptura. Y si no, tenemos que hacer la medición de cervix, y dependiendo de la medición del cervix y de la evaluación del cervix, si ya hay dilatación, entonces tenemos que uteroinhibir. Y si no hay dilatación, pero la longitud cervical está corta y hay actividad uterina, entonces debemos hospitalizar a estas sí 24 horas y darles vigilancia. Pero recuerden, aún si hay actividad uterina, si el cervix mide 3 centímetros o más, lo indicado es vigilarla en su casa, no hospitalizarla, para disminuir los internamientos hospitalarios innecesarios. Y ahora, de la mano del parto pretérmino, sabemos que nuestros principales problemas son a corto plazo el síndrome de distrés respiratorio y a largo plazo el daño neurológico que pudiéramos condicionar por el nacimiento. Y el daño neurológico va de la mano totalmente de la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayor riesgo de daño neurológico. Y entonces nos surge la pregunta, ¿qué podemos hacer para proteger a este bebé que tiene menos de 32 semanas con altas posibilidades de tener alguna secuela neurológica y que no estoy pudiendo tolerar el trabajo de parto pretérmino y es inminente que van a hacer? Entonces, en estas pacientes que es inminente el nacimiento, nuestra primera terapia de prevención sobre daño neurológico tendrá que empezar con el uso de el sulfato de magnesio. Un momento. Un momento, perdón. ¿Y cómo interviene el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio interviene estabilizando el efecto vasoactivo, controla el tono vascular y también interviene sobre el receptor NMDA. Se comporta como un antagonista de este receptor y esto
hace cambios sobre la entrada de glutamato sobre los oligodendrocitos y quita la irritabilidad. Entonces, tiene efecto antiinflamatorio, disminuye radicales libres y disminuye el daño neurológico. Y hay varios artículos que han surgido en relación al uso del sulfato de magnesio. Algunos fueron dirigidos a la búsqueda de neuroprotección en bebés con nacimiento pretérmino y algunos otros surgieron como consecuencia del uso del sulfato de magnesio para disminuir los periodos de convulsiones en pacientes con preeclampsia y eclampsia. El ensayo clínico controlado más antiguo sobre el efecto del sulfato de magnesio como neuroprotector es este del 2013, se llamó ACTOM-MG, y en este artículo lo que resultó después de analizar 1,062 mujeres que nacieron sus bebés antes de la semana 30 de gestación y que estuvieron expuestas al sulfato de magnesio fue que disminuía la discapacidad motora gruesa en alrededor de un 49%. Después resultó el estudio PREMAC y el estudio PREMAC, que fue en alrededor de 564 mujeres, también encontró cierta tendencia, aunque no la logró demostrar totalmente, sobre la disminución de mortalidad total, disminución de la lesión sobre la sustancia blanca cerebral y ambos al usar el sulfato de magnesio como neuroprotector. Sin embargo, no fue concluyente, igual que el estudio McPacker, que fue realizado para evaluar la disminución de convulsiones en pacientes con preeclampsia. Como brazos secundarios se analizó las pacientes que estuvieron en este grupo en relación a cómo les fue en cuanto al neurodesarrollo y el desarrollo de parálisis cerebral, y tampoco fueron resultados concluyentes. Sin embargo, la tendencia parecía ser hacia la neuroprotección. Y el primer estudio que sí demostró que podía disminuir la parálisis, el riesgo de parálisis cerebral moderada severa en fetos a quienes se les administra sulfato de magnesio para disminuir daño neurológico fue el estudio BEM. Este estudio mostró una disminución, una reducción del riesgo de parálisis cerebral moderada severa de alrededor del 45%. Y después de los estudios, de los ensayos clínicos y los estudios mencionados, vinieron la era de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. En el 2009, la revisión sistemática que generó el doctor y colaboradores en 6,145 recién nacidos, donde se incluyeron 5 ensayos clínicos, demostró disminución en el riesgo de parálisis cerebral en general y disminución en el riesgo de parálisis cerebral moderada severa, con un número necesario a tratar para evitar un caso de 63. Igual en la revisión sistemática y metaanálisis generada en el metaanálisis generado por el grupo del doctor Constantin, con 5,235 neonatos en 6 ensayos clínicos, encontraron significancia estadística para prevención de parálisis cerebral en general y parálisis cerebral moderada y grave, tanto en grupos menores de 30 semanas como en el grupo de 32 a 34 semanas. Entonces, en el 2009 también surge esta revisión sistemática y metaanálisis en donde se corrobora la información que les hemos mencionado anteriormente. El sulfato de magnesio como neuroprotector. Después de todas estas revisiones sistemáticas y metaanálisis que comprobaban su uso, el uso del sulfato de magnesio fue adoptado como parte de la buena práctica clínica en diversas guías, indistinto de sus efectos adversos, ya que se encontró que los efectos adversos del uso del sulfato de magnesio sobre las condiciones maternas no eran severas. No es una causa el uso del sulfato de magnesio ni de hemorragia postparto, ni de decisiones de cesárea, ni de muerte materna, ni de edema pulmonar, etc. Y los efectos adversos inmediatos a la colocación del sulfato de magnesio, aunque sí son posibles, son condiciones bien toleradas en donde la relación riesgo-beneficio para el bebé pues gana el beneficio.
sobre la protección de parálisis cerebral y alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, les decía, todas las asociaciones internacionales están avalando su uso. La recomendación es darlo. La dosis en que se da es la misma que usamos en Suspend modificado para disminuir riesgo de convulsiones en preeclampsia. Son 4 gramos de inicio en una carga rápida de media hora, seguidas de 1 gramo por hora de mantenimiento y continuar el régimen hasta que se planee el nacimiento 24 horas antes del nacimiento. Es bien importante enfatizar en que el uso de sulfato de magnesio, tanto como el uso de esteroides para madurez pulmonar, los debemos de colocar cuando estamos viendo que el parto pretérmino es inminente, que la paciente está a 2 días o a 1 día del nacimiento, que no estamos teniendo éxito con las terapias de uteroinhibición que habíamos instaurado. ¿Por qué? Porque es muy común, sobre todo con los esteroides, que luego queramos usarlos como si fueran una vacuna. Y después llegan las pacientes en la semana 28-30 e indistinto de las condiciones que tenga, quieren la vacuna para los pulmones de su bebé. Y esta es una práctica que nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de cambiar. Los esteroides no son vacuna y se lo debemos decir así a las pacientes, y los esteroides tienen efectos secundarios, tienen efectos adversos por uso repetido, bien demostrados. Entonces, estos medicamentos los debemos usar ante el parto inminente. Y el uso de esteroides pulmonares es sin duda una de las terapias que más ha resultado en éxitos desde el punto de vista de salud pública. Tan exitosa resultó que es la causante o es el origen del logo que representa a Cochrane, la base más grande del mundo. Y esta buena práctica clínica se sigue corroborando a lo largo de los tiempos desde que se empezó a utilizar. En el último metaanálisis, en la última revisión sistemática de Cochrane del 2017, nos corrobora que el uso de esteroides versus placebo o no dar tratamiento disminuye muertes perinatales, disminuye la muerte perinatal en nacimientos prematuros en un 28%. También disminuye las muertes neonatales, disminuye muerte neonatal en un 29%. Y también disminuye el grado de severidad del distrés respiratorio en un 49%. Disminuye la posibilidad o el riesgo de hemorragia interventricular para el recién nacido. Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante y disminuye la necesidad de uso de surfactante. Entonces, como les decía, su uso es una buena práctica clínica. ¿Cuál es la medida en que la tenemos que usar? Puede ser dexametasona o betametasona. Si es dexametasona, son cada 12 horas 6 miligramos. Si es betametasona, son cada 24 horas 12 miligramos. Ese es el esquema por antaño instaurado. Y en relación a si debemos o no dar dosis repetidas de esteroides, esto surge precisamente del punto de que a veces damos el esteroide y la paciente no tuvo realmente, no era necesario dárselo tal vez, que es la mayoría de los casos, y no tuvo la necesidad de nacer. Entonces pasan 2-3 semanas y tiene un nuevo evento de trabajo de parto pretérmino, y entonces, ¿qué hacemos? Ya le pusimos el esteroide, ¿se lo repito o no se lo repito? Las dosis repetidas por muchos años estuvieron proscritas prácticamente por todos los efectos secundarios que había sobre todo a nivel demostrado sobre algunas partes del neurodesarrollo cerebral fetal y también sobre algunas condiciones maternas en relación a la desestabilización sobre glucosa, sistema inmune, etc. Y porque estaban exagerando en la repetición de dosis, repeticiones de dosis semanales en algunos esquemas. Entonces, después de demostrar que una sola dosis, un solo ciclo era suficiente, nos quedamos así por años. Sin embargo, recientemente, del 2014 para acá, ha surgido información que
menciona que un segundo ciclo podría ser beneficioso en las pacientes en que no tuvieron parto pretérmino cuando se dio la primera dosis y presenta un nuevo evento de parto pretérmino. Disminuye el síndrome de distrés respiratorio y disminuye el resultado infantil grave, sin diferencias significativas en muerte neonatal, supervivencia sin discapacidad, no hay datos de discapacidad neurosensorial, comportamiento infantil diferente ni salud en general. Entonces, debemos dar dosis repetidas de esteroides. En el 2017 la COG recomienda una dosis de repetición en pacientes no mayores a 34.6 semanas si recibieron una dosis previa entre 7 y 14 días, pero debe ser un curso simple, lo que les decía, o sea, si hace 1 o 2 semanas tuvieron un evento de trabajo de parto pretérmino, le dimos esteroides, no nació, y a las 2 semanas vuelve a tener un evento, entonces podemos dar una segunda dosis de esteroides, pero como dosis única. Individualizar cada caso, no se debe aplicar de forma rutinaria en pacientes de bajo riesgo, no se debe de aplicar de forma semanal para tratar de inducir más madurez y la única manera en que se puede repetir es bajo la condición en que les mencioné previamente. Faltan varios estudios para encontrar el número de dosis de repetición ideal, pero actualmente lo recomendable es, si hay necesidad de repetirlo, un solo ciclo. No se deben de aplicar dosis de repetición en pacientes que no van a parir dentro de los siguientes 7 días y se deben realizar esfuerzos para garantizar que se administre un solo ciclo en el momento más beneficioso, que eso sería lo exitoso. Realmente si hicimos una buena evaluación con todo lo que mencionamos previamente, de a quién sí, a quién no uteroinhibir, a quién sí, a quién no hospitalizar o darle esteroides, entonces no tenemos por qué estar dando dosis de repetición. Deberíamos tener la buena práctica clínica de dar la dosis indicada en el momento indicado. ¿Y cuándo es pues cuando la paciente tiene un riesgo de parto inminente en las siguientes 48 a 72 horas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y no sé si tengamos tiempo para preguntas o dudas o... Muchísimas gracias, Leticia, por tu plática, excelente. Dejamos los micrófonos abiertos para un par de preguntas. Si hay alguna duda, o lo pueden hacer a través del chat, por favor. Buenos días. Ajá. Sí, si la paciente ya se puso corticoides y el cervix mide más de 30 milímetros, pues se lo puso de embalde porque no necesitaba ponérselo. Del punto de corte que vamos a tomar para pensar que una paciente sí va a desencadenar parto pretérmino en los siguientes 7 días es 1.5. Ahí es donde vamos a mantener a la paciente con vigilancia. Y la otra indicación de poderle, y vamos a empezar a
pues echar a arrancar toda nuestra terapia de prevención sobre síndrome de estrés respiratorio y si tiene menos de 32 semanas, pues igual sobre neuroprotección. Si la paciente trae trabajo de parto ya activo y tiene una dilatación que la lleva a la fase activa del trabajo de parto, por ejemplo, que traiga 3 o 4 centímetros de dilatación cuando ustedes la revisan por primera vez, pues esa paciente, aunque tal vez no alcancemos a inhibirla a las 48 horas, de todas maneras le vamos a colocar el esteroide. Y vamos a tratar de inhibirla al menos 24 a 48 horas. Lo ideal es 48 horas, que es el tiempo mínimo en que el esteroide le resultará en un beneficio real para el bebé. No sé si quedó claro, pero el punto de corte para decir que la paciente que está en trabajo de parto con actividad uterina sí está en trabajo de parto pretérmino es 1.5 cuando hacemos la medición transvaginal que todavía no trae dilatación. Ya cuando trae dilatación, pues ya la evaluación es por la dilatación que nosotros evaluamos de manera manual. ¿Sí? Leticia, una pregunta. ¿Los rangos de edad gestacional para uso de sulfato de magnesio? Pregunta. Los rasgos es menos de 32 semanas. Embarazo entre las 22 y 32 semanas, pues sabemos que depende, el límite inferior depende de nuestras unidades de salud, de la posibilidad que tiene en nuestro neonato de sobrevida en nuestra unidad. Eso depende del límite inferior. Estados Unidos lo pone 22 a 32 semanas, pero realmente, por ejemplo, para nuestro país y para mi zona, sería 26 a 32 semanas. Porque antes de las 26 semanas, 25 semanas, la posibilidad de sobrevida, indistinto de que le ponga o no el neuroprotector, pues es nula. ¿Sí? Leti, nosotros tenemos en la norma nacional del Ministerio de Salud el ingreso de las pacientes embarazadas con longitud cervical menor a 20. Ajá. Esta fue la revisión que teníamos hasta el año 2016. Ahorita hay una pregunta en relación a esto que dice, si hay una longitud menor de 20 milímetros, que la paciente está con progesterona, pero continúa disminuyendo la longitud, si se deja solo en vigilancia o si es candidata a cerclaje. Sí, pero depende de la edad gestacional. ¿Se refiere a la paciente que está en trabajo de parto o se refiere a la paciente que le encontramos el cervix en 20 en el estudio estructural? La paciente que se le está cortando el cuello, no tiene trabajo de parto, pero se está cortando con la progesterona. Sí, si no tiene trabajo de parto pretérmino y se está cortando el cervix con el uso de progesterona, a pesar del uso de progesterona, la recomendación de la evidencia dice que debes continuar la progesterona y que no necesitaríamos ponerle un cerclaje, que le iría igual si se lo ponemos que no lo ponemos y no lo vamos a detener más. Eso es lo que dice la evidencia actual. Sin embargo, es algo difícil porque tú estás viendo, es como el uso del pesario aquí entre nos. Es algo difícil porque tú estás viendo el cervix y resulta lógico pensar en implementar una terapia mecánica fuera del uso de progesterona que te ayude a mantener el embarazo. Sin embargo, en teoría, si el cervix mide menos de 20 milímetros, le instauras progesterona, continúa la evolución del embarazo y el cervix sigue acortándose y no se abre, pero sigue acortándose, en teoría la conducta debe ser continuar progesterona, a excepción de que tengas algún comentario al respecto, Néstor. Sí, Leticia, fíjate que nosotros ahorita acabamos de hacer una publicación del seguimiento de cerclajes de 1.350 pacientes y ha habido muy buena experiencia. Ajá. De hecho, se envió hace 2 meses a la revista de Perinatología de México, del INPER, con el doctor Figueroa, Ajá. por lo que hablaba de la población gemelo. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia con cerclajes gemelos y cuello corto. Sí. Igual que la progesterona, por el costo, no es un producto que tengamos disponible para todas las pacientes. Por esa razón es que las pacientes que tienen 20 milímetros decidimos hacer ese punto de corte cuando todavía la propuesta era con 25 o menos que se ingresara. Nosotros hicimos punto de corte 20. Ahora con esta nueva revisión de 15, pues lógicamente
tendríamos que considerar si hay que bajar ese punto de corte para ingreso hospitalario. Pero sí ha habido un buen resultado con el uso del cerclaje en cuello corto, en pacientes sin datos de infección, en pacientes que cumplen todos los criterios para colocarlo. Sí, es lo que te decía, que muchas veces la información que tenemos de los resultados de metaanálisis y todo eso, pues son en grupos poblacionales muy grandes, pero a veces la práctica clínica que por alguna condición tienes que hacer en tu medio te lleva a hacer cosas diferentes que de repente funcionan. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, aquí en Culiacán, la colocación de cerclajes no es algo muy habitual, pero de un tiempo para acá, por iniciativa de un uroginecólogo, empezó a colocar pesarios. Y aquí en nuestra experiencia con el pesario, en la unidad en la que yo estoy, hemos colocado alrededor de 150 pesarios, no es una muestra grande, en lugar de cerclaje en pacientes como la que tú dices, que o la paciente no se quiere poner ninguna progesterona o no le alcanza para estarla comprando, etcétera, y le colocaron el pesario y hasta ahorita, indistinto de que la información por miles de pacientes dice que no funciona, pues sí funciona. Yo pienso que tiene mucho que ver con la manera en que se colocan. A lo mejor cuando evalúas el cerclaje no estás evaluando qué tanta técnica tuvo para colocar el cerclaje o si fue qué es lo que defiende la doctora Goya, qué tanta técnica tienes al colocar el pesario. A lo mejor es cuestión de habilidad a la hora de hacerlo, pero lo que la evidencia muestra en resultados grandes en el mundo, pues es lo que les acabo de mencionar. Progesterona vaginal por sobre todas las cosas hasta el momento. Ok, Leticia, muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio. Excelente presentación y esperamos tenerte pronto acá por Nicaragua. No, muchas gracias. Ya que pase la pandemia, tendré que conocer Managua. Gracias a todos por su atención. Saludos, buen día. Buen día.